¿Cómo les va? Esta es una edición especial de Visión 7 con motivo de la serie de atentados, los peores que sufrió Francia en su historia. Todavía no tenemos el número exacto de víctimas fatales, pero se estima que más de 150 personas fueron asesinadas. Es una serie de atentados que golpea duramente el país. Hay un equipo especial sentado esta noche, Telma Luzani, buenas noches, Pedro Brigger, José Nathanson, y vamos a compartir información con entrevistas y una enviada especial desde París. Lo cierto es que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, Francia declaró el estado de emergencia y puso en marcha el plan de seguridad rojo alfa previsto en casos de ataques terroristas simultáneos. Así lo anunció el presidente François Hollande tras una serie de atentados simultáneos en París. Lo cierto es que el mismísimo François Hollande tuvo que ser evacuado, puesto a resguardo, porque hubo uno de los ataques en el Stade de France, donde jugaban un partido las selecciones de Francia y Alemania, donde se encontraba el presidente francés. Estamos viendo imágenes en el momento que, ante el estupor, la sorpresa, era un partido amistoso, Francia-Alemania, preparativo para otras competencias, y hubo una fuerte explosión. Vamos a compartir ese momento y las distintas situaciones de caos, pánico, por supuesto, nuestra solidaridad con el pueblo francés, con los familiares de las víctimas que se siguen sumando por estas horas. Los otros ataques con toma de rehenes continuaron en un paseo de compras y en el Teatro Bataclan, en donde se reportaron más de 100 muertos, entre ellos supuestamente 4 de los atacantes. El presidente Hollande visitó el lugar acompañado del primer ministro Manuel Valls. También se escucharon detonaciones en otros barrios de la capital francesa. París está paralizada. Le han pedido a la ciudadanía que no salga de sus casas. Todas las líneas del metro fueron cerradas y el ayuntamiento y la policía piden a los ciudadanos que, como recién les decía, no abandonen sus hogares. Hasta el momento hay que remarcar, y ya vamos a hablarlo con nuestros analistas, ningún grupo terrorista se adjudicó los atentados. La presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, se solidarizó con el pueblo francés y a través de las redes sociales, de su cuenta de Twitter, esto expresaba una vez más el horror y la tragedia global del terrorismo. Nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de Francia. Abrazamos fuertemente a las víctimas y sus familiares en este momento de tanto dolor y angustia. Otro que también compartió sus condolencias es el gobernador bonaerense y candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Expreso mi solidaridad y total acompañamiento al pueblo francés y a su presidente François Hollande. Condeno profundamente toda forma de terrorismo y violencia. Mauricio Macri, en el mismo sentido, candidato presidencial de Cambiemos, repudio los sangrientos atentados que cubren de muertos y heridos a Francia. Comparto el dolor del pueblo francés en estas horas amargas. Estoy siguiendo con estupor las noticias de Francia. Ya nos comunicamos con su embajador para expresar oficialmente nuestra solidaridad. La primera pregunta es ¿qué pasó? Uno tenía y daba por sentado, Pedro, Telma, José, que sobre todo después del ataque a la redacción de Charlie Hebdo había un fuerte operativo, trabajos de inteligencia para prevenir un ataque. Sospecho que nadie pensaba que los ataques podrían ser múltiples. Sí, es verdad, seguramente nadie lo sospechaba y además es muy difícil prevenir este tipo de ataque por más inteligencia y seguridad que se tenga. De hecho, uno de los ataques se dio en el estadio donde estaba justamente el presidente de Francia, lo que marca la dificultad para obtener la información, y por más que uno tenga grandes aparatos de inteligencia, siempre se puede escapar algo. En segundo lugar, la sorpresa por la virulencia. Está claro que estamos frente a grupos dispuestos a matar a mansalva sin ningún tipo de miramientos, y de hecho lo han concretado en este caso, especialmente lo que parecen los detalles, o lentamente aparecen los detalles de lo que sucedió en ese teatro donde se ofrecen recitales, el Bataclan, donde se dice que hay más de 100 muertos. A mí me parece muy sensata y seria la postura del diario Le Figaro, que está diciendo: estamos dando solamente información oficial
o de fuentes policiales, porque está circulando información por todos lados, entonces hay que ser realmente muy cautelosos. Bueno, es la misión y la tradición de este espacio de Visión 7, digamos, ceñirnos a que la información, corrernos especulaciones y de la espectacularidad con que algunos medios tratan estos temas. Telma, esto ocurre un día después de que una coalición formada por Estados Unidos y Londres anunciara un nuevo ataque con una cantidad de bajas, un golpe fatal contra un yihadista de ISIS en Siria, a tan solo 2 semanas de la cumbre del clima. Uno no puede obviar esa situación. Seguramente. Sí, este ataque lo que tiene también de curioso y, digamos, para analizar es justamente que ha sido en varios lugares simultáneamente, es decir, algo muy organizado, porque a lo largo del año, partiendo por Charlie Hebdo, hubo varios intentos. Recordemos algunos, por ejemplo, ¿se acuerdan? En el tren, una vez hubo un ataque en un tren que fue desmontado por casualidad, aparentemente, por 2 soldados, por 2 marines que se encontraban ahí. Esto fue en agosto del 2015. También hubo otro episodio donde decapitaron al dueño de una química, de una fábrica de químicos, y también, eso fue en junio de 2015, parecía ser un hecho vinculado con una venganza de un obrero contra un patrón, pero era un caso también de un obrero islámico. En julio hubo un atentado contra instalaciones militares y en abril hubo otro que también fue frustrado. Es decir, a lo largo del año hubo, lo que sucede con como vos decís, Pablo, tiene, por un lado, una espectacularidad especial por la cantidad de muertos, por la cantidad de lugares donde se produjo, por la simultaneidad, por la organización, y por otro lado, remite, sin duda, a las acciones que ha estado, o a los problemas y a las situaciones mundiales en las que ha estado involucrado Francia, junto con la Alianza Occidental, con la OTAN y con Estados Unidos. Compartimos los hechos mientras estamos en vivo, imágenes que llegan desde París. Ustedes la están compartiendo en esta edición especial de Visión 7. José, no podemos tampoco obviar el contexto político que está pasando mientras tanto en Francia y la crisis migratoria, además que se suma, ¿no?, con la crisis de los efectivamente. refugiados. Vos sabés, Pablo, que Francia está bombardeando Siria desde septiembre, si no me equivoco, que se decidió sumarse a la coalición que está bombardeando Siria. Hasta el momento, Francia combatía al Estado Islámico solo en Irak. De todos modos, aclaremos que hasta ahora ninguna organización se atribuyó de manera oficial, digamos, el atentado, de manera abierta el atentado, así que hay que, antes de atribuírselo a alguna organización, hay que esperar a ver qué sucede con esto. Lo que decía Telma es interesante en el sentido de pensar que estamos, me parece, desde Charlie Hebdo para acá, ante una nueva situación en cuanto a cómo se planifican y se ejecutan este tipo de atentados. Son atentados que no responden a una organización que tiene una cadena de mandos unificada, disciplinada y armada de una manera más o menos orgánica, sino que son lo que se llama lobos solitarios, es decir, gente que está latente esperando el momento adecuado para dar el golpe. En este caso, lo que parecería sumarse es algún nivel de coordinación, porque fueron varios atentados realizados al mismo tiempo. Vamos a compartir la palabra del presidente francés, François Hollande, pero dejo picando una pregunta, y es con quién se negocia, si hay con quién negociar, con quién se puede entablar un camino de paz, si hay con quién, siguiendo lo que acababa de señalar José Nathanson en torno a esto que él caracteriza como lobo solitario en esta específica situación de una cantidad de ataques en serie. Parecería haber coordinación. Habló el presidente de Francia, esto decía François Hollande. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas
constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. También tenemos la palabra, en este caso, del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que condenó los atentados. Once again, we've seen an outrageous attempt to terrorize innocent civilians. This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is an attack on all of humanity and the universal values that we share. We stand prepared and ready to provide whatever assistance that the government and the people of France need to respond. Bien, son las declaraciones de los primeros mandatarios, los hechos, una serie de atentados, un hecho nunca visto hasta ahora. Pedro, la pregunta que hacía antes, con quien se habla parece que aquí la lógica habitual de que si hay rehenes en una toma por lo general se negocia, en este caso se los ejecutó. A ver, en primer lugar, Francia conoció atentados realizados por grupos, llamémoslos terroristas o insurgentes. Durante la ocupación de Argelia, el Frente de Liberación Nacional realizó atentados en Francia misma, en territorio francés, matando también muchos civiles. Creo que la gran diferencia es que en ese caso en el caso del Frente de Liberación Nacional, era una organización política que tenía una cabeza muy visible con quien había algo para negociar, aunque el gobierno francés no estaba dispuesto a negociar porque implicaba retirarse de Argelia. En este caso, como la toma de rehenes en el teatro, en principio parece que no hay con quien negociar. Tomemos en cuenta que el gobierno tiene que tomar la decisión en minutos si entrar en un teatro tomado o no. No es que hay un grupo terrorista, un grupo militar que toma un teatro y dice, estas son mis reivindicaciones, negociemos. Acá aparentemente empezaron a matar gente de manera indiscriminada. O sea, fuerza al gobierno a intervenir sí o sí. Y esto yo creo que sí marca una diferencia respecto de otros grupos políticos, incluso la toma del teatro en Moscú por parte de los chechenos que tenían una lista de reivindicaciones, o cuando los palestinos realizaban un acto terrorista o secuestraban algo, siempre buscaban negociar. En este caso, estos grupos no parece que quieren negociar, sino que parece que quieren entrar y matar directamente. ¿Qué es lo que pasó y ocurrió en el Bataclan? Desde ya el estado de confusión fue máximo y obligó, como decía Pedro, al accionar de las fuerzas de seguridad. Estamos en comunicación con el periodista argentino Eduardo Febro, él es corresponsal de Página 12. Eduardo, buenas noches. Por estas horas es un eufemismo, pero así nos saludamos. ¿Qué está pasando por estas horas? Contanos cómo viviste y cómo se está llevando adelante esto que sabemos es el cierre de las fronteras, un hecho inédito en la historia reciente de Francia. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ha sido efectivamente una noche muy confusa. Es un viernes de otoño, pero con excelente temperatura. Yo estaba a unos 400 metros del lugar. Escuchamos un disparo, no sabíamos qué era, y bueno, después la policía cerró el barrio y empezamos a tener información. Lo cierto es que más o menos se conoce ya a esta hora de la madrugada en Francia, a las 3:26, cómo fueron los hechos. Todo empezó en el Estadio de Francia, la cancha de fútbol donde estaba disputando un partido amistoso Francia contra Alemania, en presencia del presidente francés. Dos terroristas, tres en todo caso, unos israelíes, intentaron ingresar al estadio con explosivos en el cuerpo, no lo lograron y se hicieron explotar en las inmediaciones. Ahí hubo 3 muertos. Después otro comando, unos 5 minutos después, paró un auto y disparó contra los clientes de un bar, de una terraza de un bar. Se metió en el auto, siguió disparando por un boulevard de Sharon, se paró en otra esquina, disparó contra otro bar, ahí huyeron y no se sabe aún si esos 2 ataques fueron, luego las personas que huyeron entraron al teatro Bataclan con explosivos en un cinturón y por supuesto perpetraron la mayor matanza que se haya registrado ahora en una capital occidental, en todo caso en Francia. Un total de entre 80 y 94 personas murieron aún en este momento. Yo vivo a unos 50-100 metros de un hospital famoso en París. Está todo el boulevard cerrado y siguen llegando ambulancias a esta hora, más de las 3 de la mañana, con heridos. Ese fue un poco el desarrollo de los hechos. El fiscal de la Nación habló hace unos minutos y efectivamente evocó entre 124 y 130 muertos en total y decenas de heridos, muchos de los cuales están en peligro de muerte.
Eduardo, hasta aquí la información que tenemos es que ningún grupo se ha adjudicado esta serie de atentados. ¿Hay información en ese sentido? No, hasta ahora no se ha conocido ningún testimonio o ninguna reivindicación. Hay testimonios que vienen dentro del teatro de Bataclan, donde algunas personas cuentan que los terroristas, cuando empezaron a disparar, dijeron que todo era la culpa del presidente Hollande por lo que estaba haciendo en Siria. En todo caso, el jefe del Estado, en el primer discurso que dio, antes de que las fuerzas del orden lanzaran el ataque para liberar a los rehenes que estaban en el teatro del Bataclan, dijo textualmente: sabemos perfectamente quiénes son. Y luego repitió cuando llegó al Teatro Bataclan que la represión, digamos, iba a ser sin piedad. Pero no hay reivindicación especial. Lo cierto es que sí se confirma, lamentablemente, de una forma dramática y con un acto de barbarie como esto, lo que la policía francesa viene ya desde hace muchos meses sospechando, que es justamente lo que acaba de ocurrir. En total, desde los atentados de Charlie Hebdo en enero de este año y contra el supermercado Cacher del este de París, la policía logró desbaratar unos 6 atentados. Este efectivamente está perfectamente planificado e interviene en un momento de varias fechas simbólicas. En primer lugar, hoy empezó justamente a ponerse en práctica el plan de urgencia seguridad en Francia, destinado a garantizar, entre comillas, la seguridad de la cumbre del clima, que tendrá lugar entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre, con la presencia de casi 200 jefes de Estado. También el día donde se restablecieron los controles en las fronteras, o sea, se suspendió, digamos, el espacio Schengen, y para colmo, es la víspera de una cumbre que tiene lugar mañana en Viena, donde se reúnen las potencias, siempre en desacuerdo, para tratar el problema sirio. Siria, país donde el Estado Islámico está fuertemente implantado y donde hubo muchas diferencias, por no decir antagonismos profundos, sobre la manera de combatirlo entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. ¿Qué tal, Eduardo? Habla Telma Luzani, te saluda. La CNN está dando la información de que algunos terroristas que participaron en el ataque habrían logrado huir. La pregunta es si tenés alguna información al respecto y si hay idea de cuántas personas, cuántos atacantes intervinieron en esta operación. Sí, a esta hora hay, de rumor en rumor se llega a una precisión. En total se habla de 7 personas, 2 en la cancha de fútbol de Francia, el resto en los ataques de París. De esas 7 personas, 5 se sabe que murieron, o sea, 5, sí. No, perdón, los 7 se sabe que murieron, 3 en el Estadio de Francia y 4, según las últimas informaciones, dentro del Teatro Bataclan. 2 fueron ultimados por la policía y 2 se hicieron explotar con cinturones que tenían en el cuerpo cargados de explosivos. Esa es la información que avanzan ahora las autoridades. Efectivamente, en el teatro había centenas de personas, o sea, identificar a los rehenes auténticos de algún terrorista es complicado. Esto ocurrió hace apenas 3 horas, el asalto fue dado a las 12:20 y pico de la noche. Yo esa información no se la podría confirmar en este momento. Eduardo, estás allí, queríamos aprovechar que nos cuentes qué está pasando. Se le pidió a la población que no salga de sus casas, bueno, ya es entrada la madrugada, es un viernes por la noche, está paralizada París, se cerraron las fronteras. ¿Cuál es el clima social que imaginamos ante el impacto de zozobra? Efectivamente, o sea, las autoridades pidieron a los parisinos que se quedaran en su casa y fue como si de pronto una sombra absorbiera a todo el mundo, que empezó a dejar las terrazas de los cafés. Como contaba al principio, estamos en otoño, pero hay un tiempo casi primaveral. Se fueron vaciando los restaurantes, los bares empezaron a cerrar, los cines cerraron, muchas estaciones de metro también cerraron, y principalmente en todo París, por supuesto, pero en particular en ese barrio, el 10 y el 11, que fueron en su época, hasta los años 80-90, viejos barrios populares y que ahora se han vuelto un poco como Palermo, Hollywood en Buenos Aires, ¿no? Los barrios de moda, donde están los bares más bonitos y donde está la juventud. París empezó a quedarse oscuras, como no había metros, la gente caminaba por la calle, en silencio, casi no había autos, un clima muy parecido al que se sintió en los atentados contra el semanario Charlie Hebdo a principios de año, en enero. Por supuesto que sí, es una ciudad fantasma, sí. Sí, François Hollande anunció el despliegue de tropas, el cierre de las fronteras y en la marcha del plan de seguridad con el nombre Rojo Alfa. ¿En qué consiste? ¿Hay muchas fuerzas de seguridad en las calles? ¿Qué se ve? Bueno, ya había una presencia muy fuerte de policías y militares porque, como lo dije recién, está la cumbre que se celebra en París sobre el clima, la COP21, del 30 de noviembre al 11 de diciembre, con la presencia de casi 200 jefes de Estado,
y ya se había puesto hoy mismo en funcionamiento un operativo gigantesco con miles y miles de policías suplementarios como para ir probando, ¿no es cierto?, la eficacia de la seguridad. Ahora el presidente ha decidido movilizar unos 2.000 militares más de los 7.000 que ya estaban implicados en este sistema de seguridad, implicados desde antes. Incluso el refuerzo de la seguridad fue muy importante luego de los atentados contra el semanario satírico Charlie Hebdo. Se habían movilizado en ese entonces 7.000 personas, luego se volvieron a movilizar cerca de 30.000 más de cara a esta cumbre que se avecina, y ahora el jefe de Estado puso en juego más o menos 3.000 fuerzas del orden suplementarias. Se han decidido el cierre mañana de las escuelas, por ejemplo, en algunas escuelas hay curso en Francia el sábado, mañana no habrá escuelas, se cierran los centros religiosos, seguramente los museos. Efectivamente entramos en un periodo de la historia muy distinto al que estamos viviendo hace apenas 3 horas. Eduardo, la pregunta está vinculada a la política exterior de Francia. Si hay algún tipo de especulación en que este atentado tenga algo que ver con las intervenciones de Francia en distintos lugares del mundo, en Mali, en Siria. No, el principal foco de tensión es Siria. Francia es, de todos los países de Occidente y de no Occidente que participan en la coalición internacional contra el Estado Islámico en Irak y en Siria, Francia es el país hasta ahora más amenazado por el Estado Islámico. Es entre los países europeos, junto a Bélgica, el que más combatientes, digamos, nacionales, o sea, franceses, tiene en este país, y lo que plantea el principal problema es cuando estos chicos vuelven a París, a Francia, luego de haber combatido, tienen un entrenamiento que, si son ellos los que lo hicieron, nos probaron la eficacia. Por supuesto que el vínculo es absolutamente evidente, pese a que no hay reivindicación. Es raro, porque por lo general el Estado Islámico siempre reivindica sus atentados inmediatamente después y nunca es falso. Recordemos cuando hace unos 10 días, desapareció en el cielo del Sinaí el avión ruso que había salido de Sharm el Sheikh, de Egipto, y que fue reivindicado enseguida atentado por el Estado Islámico. El presidente ruso Vladimir Putin negó 1000 veces que fuese así. Finalmente fue cierto, fueron ellos, pero aún no hay intervención. El lazo es evidente, es un tema permanente de amenaza, de disputa, y no hay semanas sin que el Estado Islámico no lance una nueva advertencia para Francia, por supuesto que sí. Sí, lo que es llamativo es que, por supuesto, también es el mismo caso de Gran Bretaña, donde también hay británicos musulmanes, por ejemplo, que han adherido a algún tipo de ejército o de sector, digamos, de terrorismo. El tema es que en Francia sucede como más habitualmente. ¿Hay algún tipo de debilidad en la seguridad francesa que vos puedas detectar y que haga que allí suceden más a menudo? No, el problema es que Francia es el país que se implicó más en la guerra en Siria, en primer lugar, ¿no es cierto? Recordemos que el presidente francés fue el primero que lanzó la idea justamente de atacar en Siria, no solamente al Estado Islámico, sino también al gobierno de Bashar al-Assad. Lo siguieron las dos potencias, que fueron Gran Bretaña y Estados Unidos, y después, a último momento, casi al filo de la navaja, los dos países aliados, Gran Bretaña y Estados Unidos, decidieron no unirse a Francia en sus acciones en Siria. París se quedó sola, sin poder atacar como lo quería. Es el país europeo que más ayuda proporciona a la oposición siria, una oposición compuesta por decenas de grupos que se combaten a su vez entre sí. Francia se unió luego a Estados Unidos en el ataque, en la ofensiva contra el Estado Islámico, pero solamente en Irak, no en Siria. Luego, hace unos 20 días, el presidente François Hollande decidió hacerlo en Siria, y ahí apareció el presidente ruso Vladimir Putin también con sus ataques, lo que volvió a crear un problema diplomático militar prácticamente entre París y Moscú. Y efectivamente hay tal vez por el modo de integración de la República, un problema de integración, pero no se le puede echar la culpa, digamos, a la integración. Hay un problema político importante, una juventud que fue creciendo a la sombra del desprecio y tal vez un poco fuera de los radares de la policía, y evidentemente la irrupción de este grupo Estado Islámico, que es una absoluta creación, mitad de Occidente, mitad de otros países del Golfo Pérsico, se les ha ido de las manos a todo el mundo. Eduardo, para redondear esta charla, estamos hablando con Eduardo Febro, que se encuentra en el lugar de los hechos. Escuchamos la palabra de François Hollande. ¿Hay alguna otra palabra de referentes de la oposición? ¿Habló Le Pen? ¿Qué nos podés contar?
No, hasta ahora, en los primeros momentos del atentado tan terrible, nadie se va a poner a hacer polémica, hay una suerte de unión nacional, se decidió suspender, por ejemplo, la campaña electoral que ya había comenzado con vistas a las elecciones regionales que tenían que llevarse a cabo el próximo 6 de diciembre, hubo una especie de acuerdo de la clase política para suspender esa campaña electoral. Evidentemente las disputas y empezarán mañana, este es el momento de la emoción, del duelo, es una inmensa tragedia, nadie sería tal vez tan suicida para esta misma noche comenzar a hablar. Obviamente el Frente Nacional, que ha hecho del tema de los extranjeros, de la inmigración y particularmente del Islam, su caballo de batalla, su mejor inversión en las urnas, sacará el tema con algunas de las bestialidades que ya les conocemos, por supuesto. Eduardo, gracias por esta entrevista con Visión 7. La seguimos en otro momento. A ustedes, al contrario, muchas gracias. José Eduardo Febro recién nos contaba el panorama de lo que se vive localmente, pero esto tiene una historia y hay un contexto que se inscribe en esta serie de atentados tan sangrientos que de momento no tenemos la cifra oficial, pero son más de 150 las personas asesinadas. Sí, efectivamente, Pablo, todavía hay muchas cuestiones que hay que todavía analizar, pero por lo que uno va conociendo de los atentados que se han sucediendo, es una combinación particular entre atentados de alto perfil, como estos dos atacantes o terroristas que quisieron entrar al Estadio Nacional con chalecos antibala, con chalecos explosivos. El Estadio Nacional es un blanco de alto perfil, y al mismo tiempo una coordinación con lo que se llama blancos blandos, es decir, blancos elegidos casi al azar, un restaurante, una sala de fiestas, un paseo de compras, un shopping. Es decir, hay una combinación particular. Recordemos que se estima que 2.000 ciudadanos franceses fueron en los últimos tiempos, viajaron a Siria e Irak para participar de algún modo y para integrarse al Estado Islámico. Lo más preocupante para los franceses no es esto, sino que entre 200 y 300, según los servicios de inteligencia franceses, se estima que estuvieron allí y volvieron y están hoy en Francia. Por supuesto, hay una especie de seguimiento hasta donde pueden de todo esto, aunque es obviamente, y lo estamos viendo ahora, imposible controlar del todo esta situación. Francia, lo dijimos en su momento cuando fue lo de Charlie Hebdo, tiene la población musulmana más numerosa de Europa. El 7% de la población francesa profesa la fe musulmana. Por supuesto, la mayoría, la enorme mayoría, no tiene absolutamente nada que ver con estos atentados, aunque ni con el terrorismo, ni con los ataques. Sí, han expresado masivamente, no en mi nombre, su solidaridad, aunque hay discusiones complejas hacia adentro de la comunidad musulmana francesa, hasta dónde condenar, hasta dónde no condenar, etcétera. Esto es algo que seguramente vamos a ver en los próximos días, como lo vimos después de Charlie Hebdo, y está articulado con lo que mencionaba Pedro recién, que por ahí después lo podemos hablar, que es la situación de Francia en Argelia. Francia ocupó Argelia durante mucho tiempo y algo de esto está atrás de todo esto, ¿no? Y en ese sentido tengo las declaraciones de François Hollande. Pedro, tenemos sospechosos. Nosotros sabemos de dónde vienen y quiénes son los terroristas. Bueno, después agrega, debemos permanecer unidos. Francia debe ser fuerte. ¿Saben? ¿No lo saben? Bueno, será cuestión de ver las próximas horas. Si saben, tienen que dar los nombres, los datos exactos. Mientras tanto, es una declaración. Ahora, me gustaría retomar lo que planteaba José, porque acá hay como una repetición de una película que vimos. Con Al-Qaeda pasó algo similar. Aquellos que fueron a luchar a Afganistán en contra de los soviéticos y que después volvieron principalmente al mundo árabe, menos al mundo occidental, pero principalmente al mundo árabe, con una gran experiencia militar, y eran conocidos en el mundo árabe como los afganos, aquellos que habían luchado en Afganistán en contra de los soviéticos, apoyados por los norteamericanos. ¿Por qué se lo vincula tanto? ¿Por qué el tema de los que van a Siria e Irak es tan importante? Porque los que están luchando, por lo menos una parte de los que están luchando en contra de Bashar al-Assad en Siria, han sido apoyados por los norteamericanos, por los franceses, con ayuda militar, tecnológica, aquello que se dice cría cuervos, pero que la gente que está ahí tiene una agenda diferente. No siguen al dedillo lo que le dicen desde París o desde Washington. Muchos de ellos vuelven a sus países de origen y realizan atentados. La idea y ese sueño de Occidente cuidando la paz a los bombazos parece que es la menos de las eficaces herramientas para estabilizar, si se quiere, las regiones que están en conflicto y sobre todo protegerse de estos ataques, ¿no? Sí, cuidar la paz a los bombazos y colonizar a los otros, ¿no? Porque de alguna manera, esa es una cara es la que plantea Pedro, y la otra cara de la misma moneda es justamente los procesos colonizadores que estos países, o imperialistas directamente, que estos países han hecho. Yo me acordaba, bueno, eso tiene muchas, por supuesto, evocaciones al
11 de septiembre del 2001, indudablemente, por su organización, por el impacto, etc. Yo recuerdo que en aquel momento Susan Sontag, la intelectual, comentó: ¿qué hicimos nosotros para que nos odien tanto, ¿no? O sea, cuestionando la política exterior norteamericana justamente como motivo para que hubiera un ataque en las Torres Gemelas. Y yo creo que estos países deberían preguntarse eso: ¿qué hicimos para que nos odien tanto? Solo que no se hacen esa pregunta, no se va a cuestionar la política exterior francesa, ni la política exterior de la OTAN, ni la política norteamericana, y se va a echar la culpa al fanatismo religioso. Por supuesto, desconocer el origen y nada justifica un ataque de esta naturaleza, eso queda claro, pero desconocer los orígenes y los procesos históricos que derivan en estas situaciones tan complejas como crueles, posiblemente sea un error. Nos queda un minuto la mirada de acá a las próximas horas. Hablábamos hace un instante con Eduardo Febro, que se encuentra en el lugar. Se le ha pedido a la población no salir de sus casas. José, sí, conoces mucho París, Francia. ¿Cómo impacta eso en esta población? Imaginamos que, como cualquier ciudad importante, en este caso París de Occidente, es un hecho inédito. ¿Qué pasa la mañana? París es una ciudad, obviamente, como muchas ciudades europeas, con mucho espacio público. La ciudad está dividida en cuadrículas en este momento porque la policía ha vallado las diferentes zonas donde se produjeron los atentados, y al mismo tiempo hay un dispositivo de seguridad que se activa muy rápidamente y que impide a la gente desplazarse. De todos modos, la mayor parte de la gente está dentro de sus casas por miedo, por recomendación del gobierno. Ahora hay que ver cómo reacciona la sociedad francesa ante esto. Ya vimos después de Charlie Hebdo una masiva marcha por la paz que se realizó después de aquel atentado, en una especie de intento de mostrar una reacción diferente a la que hizo Estados Unidos después del 11 de septiembre, cuando la réplica inmediata fue la invasión primero de Afganistán y después de Irak. Vamos a ver si la sociedad francesa puede sostener esto como en su momento lo sostuvo después de Charlie Hebdo, más allá de las leyes antiterroristas que se sancionaron y demás. Eso es algo que iremos viendo en los próximos días, si la sociedad francesa puede repetir esta reacción pacífica, masiva, de ocupación del espacio público de manera masiva, como se hizo después de Charlie Hebdo, o si cae en una deriva y un desliz como el que ocurrió en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. Uno se preguntaba por lo que pasará y como consecuencias inmediatas. No se sabe si es directamente una deriva de esto que estamos contando, pero este es un campo de refugiados que estuvo sufriendo este incendio. Queda en la localidad de Calais, me apuntan desde producción. Queda claro y entendemos, repudiamos el atentado, a la par que es sensible señalar que esta población tan numerosa musulmana en Francia seguramente no la pasará de nada bien. Mañana en Misión 7 Internacional, Telma, Pedro, van seguramente a abordar y a extender y desarrollar cuestiones que hoy han quedado por ahí en un segundo plano. Nos ocupamos de la información, de contar qué es lo que pasó e intentar, de la mano de Eduardo Febro, ver qué estaba pasando ahora, ¿no? Seguramente mañana va a haber muchísima más información, tal vez un poco más de claridad, pero sí, seguramente vamos a dedicar todo nuestro programa, probablemente con invitados también, sobre este tema que es tan importante. Y habrá que ver, Pedro, si esta cumbre del clima, que va a reunir en Francia a la mayoría de los mandatarios y las potencias más importantes, si se mantendrá. Uno sospecha que sí. Difícil saberlo porque realmente los tomó por sorpresa y esto te altera todos los planes, pero sí me parece que es importante destacar que en momentos cuando se da un atentado o varios atentados con estas características, uno quiere la información precisa al momento y la información no está. Nosotros podemos aportar algo del análisis tratando de hilvanar los hechos y claro, siempre conociendo la historia, el contexto. La historia es importante porque si no, no se puede entender cómo suceden estos hechos políticos, porque estos atentados son hechos políticos, no son obra de alguien que se sube en la azotea y mata gente como a veces uno ve en universidades en Estados Unidos. Aunque todavía nadie lo reivindicó, hay que aclarar siempre esto. Telma, Pedro, José, gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vamos con tal vez uno de los símbolos de esta noche, la Torre Eiffel apagada, ante esta serie de atentados que de momento deja más de 150 personas muertas. Francia cerró sus fronteras por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial. Declaró el estado de emergencia. Te lo contamos en esta edición especial de Visión 7. Nos reencontramos después de la medianoche con más noticias.